Jesús repite una expresión que yo he querido resaltar para que no se nos escape de nuestra meditación. Cuando Jesús nos dice algo y luego nos dice, se los repito, ¿qué querrá decir nuestro Señor? Lo que les estoy diciendo es muy importante. Tan importante es que se los vuelvo a repetir para que les quede claro. Y el Señor nos dice el día de hoy que debemos tener cuidado de la levadura de los fariseos. Apenas ayer el Evangelio nos decía que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo. Salió de ese lugar y lo abordó la multitud. Viene Jesús de haber comido de casa de un fariseo. Y en medio de la multitud, que me imagino que lo apretujaba, que querían estar lo más cerca posible de él no se dirige propiamente a la multitud, como que la deja para enfocarse en sus discípulos. Como que sí, la multitud está alrededor, yo vengo de comer con un fariseo y me afoco a mis discípulos, porque tengo algo importante que decirles. Si viene de comer de una casa donde vive un fariseo, pues va a decir algo relacionado con ello. Y efectivamente, no le dice a la multitud, le dice a sus discípulos: cuídense de algo bien feo, que no solo les va a dañar sus relaciones humanas, sino también les va a dañar su relación con la iglesia, su relación con Dios. Y lo dice claramente nuestro Señor. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Y uno dirá, bueno, sí, eso sucede allá afuera, eso sucede en ambientes alejados de Dios. Pues no, sucede también dentro de la vida de la iglesia. Y ahí es donde está lo peligroso, porque alejados de Dios, la hipocresía es una simulación que expresa una actitud diferente de la que yo traigo en mi interior. En mi interior te deseo la muerte y en mi exterior te digo que te vaya bien, cuídate mucho, ¿verdad? Esa es la hipocresía, una actitud errada. Pero lo que más afecta al creyente, al discípulo, es que es tan fuerte como la levadura que nos puede afectar incluso en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces con este mismo saludo hemos visto gente que por dentro trae un odio tremendo y por fuera te dice: adiós hermanito, adiós hermanita, que Dios te bendiga? ¿Lo hemos visto o digo mentiras? Y cuando esto sucede en la comunidad cristiana, en las cosas de Dios, pues es algo aberrante. Así como decíamos, hacer justicia
sin misericordia es crueldad, según una frase de Santo Tomás de Aquino. Justicia sin misericordia es de una persona cruel. Pues lo mismo de una persona creyente, con temor de Dios, que brota de ella lo que es la actitud del fariseo, lo que es la hipocresía. No hay otra palabra con que denominarla que perversión. Es una verdadera perversión que una persona de fe viva en la hipocresía. Está muy clarito, ¿no? Muy clarito. Creo que todos lo entendemos. Una falsa identificación con Dios, con la vida de la iglesia, con la comunidad cristiana. Tan peligroso es que por eso Jesús dejó de un lado a la multitud y le dijo a sus discípulos: cuídense mucho de esta actitud, porque los puede llegar a corromper. Hasta ahí creo que vamos bien. El punto es que, sobre todo los mexicanos, somos muy inteligentes. Nos creemos que sabemos mucho y que nadie se va a dar cuenta. Y como nadie se va a dar cuenta, empiezo a hacer componendas por debajo de la mesa. Empiezo a hacer tratos en lo oscurito y empiezo a vivir en la hipocresía. Por eso nuestro Señor decía que desde el momento en que lo pensamos, cuando tú lo piensas, ya estás cometiendo pecado, aunque no lo digas. Pero si ya lo brotó tu corazón, aunque tu boca no lo saque, ya estás cometiendo pecado. ¿Por qué creen que luego la gente cuando empieza a tomar, me han platicado, ¿verdad?, que cuando alguien se pone borracho, empieza a decir cosas? Normalmente son cosas que ya traía adentro, pero que no se atrevía a sacarlas. Y dice nuestro Señor: no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada en secreto que no llegue a conocerse. ¿Por qué hay tanta corrupción en nuestro país? Porque muchos nos creemos tan inteligentes que decimos: a mí no me van a cachar, de esto nadie se va a enterar y voy a obtener un gran beneficio. Y entonces Jesús dice: para quienes caigan en esta hipocresía, habrá castigo. Para quienes se protejan, se preserven de esta enfermedad, primera vez, y esto es algo muy hermoso de este pasaje del Evangelio, primera vez en los evangelios sinópticos que Jesús les dice a sus discípulos de una manera diferente: amigos. Qué bonito, ¿no? Les dice amigos para diferenciarlos de aquellos que no cayeron en la hipocresía. ¿Se entiende? Jesús remarca en este evangelio: quienes se preservan de la hipocresía y son mis discípulos, los comienza a llamar
amigos. Y a sus amigos Jesús les dice: ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. A mí me encanta pensar que Jesús me dice estas palabras, que yo valgo mucho más que todos los pajarillos. Pero entonces que no se me olvide que cuando me dice, si caigo en la actitud de los fariseos, habrá castigo. Si me preservo de la hipocresía, seré su amigo. En este día de Santa Teresa, nosotros nos unimos a la fiesta de la Iglesia, fundadora de las monjas de la Orden de Carmelitas Descalzas. A los 45 años, funda el convento de San José de Ávila, el primero de 15 que iba a fundar en toda España. Junto con San Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. En especial, fue una gran escritora mística. A Santa Teresa de Ávila, cuando ella se confesaba, su confesor le dijo: ¿por qué no lo escribes? Y ella lo empezó a escribir. Y sus grandes obras son precisamente gracias a esa iniciativa, que su confesor le dijo: escribe lo que veas que te está pasando. Ay, padre, es que me pasa esto y se me apareció el otro y me sucedió. Sí, espérame, pero ya se me olvidó lo primero que me dijiste. Mejor escríbelo, no es malo. Y hasta puedes ir viendo ahí la obra de Dios que se está realizando en ti. Escribió su autobiografía sobre sus visiones y después su camino de perfección, entre tantos otros escritos. ¿Qué puedo destacar de todo esto? Que en esos escritos, hablando del Evangelio, por supuesto, en esos escritos pone de manifiesto lo que hay en los lugares más recónditos del alma humana. En sus escritos, Santa Teresa descubre lo que hay en la profundidad del alma del ser humano. Es probada de muchas maneras y en esos momentos de prueba hace brotar lo que hay en el fondo de su corazón. Santa Teresa fue probada, tuvo muchísimas pruebas y siempre brotó de ella su paciencia, su espíritu de oración, su amor profundo a Dios nuestro Señor. Tantos escritos y tantas obras de ella que me quedo con una bien sencillita. Con esto termino y se las quiero compartir. Ella escribió estas palabras tan sabias que todavía hoy resuenan en todas nuestras iglesias. Que nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo